todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Lo primero de todo, agradeceros, acercaros aquí al Palau Macaya en esta segunda mesa del ciclo en el que vamos a reflexionar sobre qué política social queremos para los jóvenes. Esta es la segunda mesa de este ciclo. La semana pasada se habló de la herencia universal como una herramienta que puede servir para este escudo social para los jóvenes. Y hoy vamos a hablar de un tema igualmente relevante, quizás un poquito más amplio y que está muy de actualidad, que es esta cuestión de la redistribución, el estado de bienestar y la justicia intergeneracional. En este tema, en el día de hoy, vamos a hablar de algunos temas fundamentales, como son cómo se percibe a los jóvenes como un grupo social que merece y necesita ayudas sociales. Vamos a hablar también de las ayudas que realmente reciben y también cómo perciben y valoran algunas reformas del estado del bienestar frente a otros grupos de edad. Además, también vamos a hablar de esta cuestión de la justicia intergeneracional, que es esto de cómo equilibrar las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida con las aspiraciones y las necesidades de los jóvenes que están al principio de su vida y que, como todos sabemos, tienen algunas barreras económicas importantes, como puede ser el acceso a la vivienda o un mercado laboral precario. Para guiarnos en este viaje contamos con tres voces expertas en el ámbito de la filosofía, la sociología y las ciencias políticas que nos van a ayudar a aterrizar este tema tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista empírico. Y para organizar esta mesa de debate, básicamente vamos a estructurarla en torno a tres partes. En la primera parte vamos a escuchar algunos de los principales hallazgos de las investigaciones de nuestros ponentes. Después abriremos un espacio de debate para que nuestros ponentes hablen de algunas cuestiones transversales, como puede ser qué ayuda reciben los jóvenes, esta cuestión de la justicia intergeneracional, y reflexionaremos sobre algunas reformas que pueden ocurrir en el futuro. Después daremos paso a la aportación de Lea, una estudiante de tercero de la ESO que nos dará una mirada más fresca y aterrizada de cómo perciben los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas de este debate, toda esta problemática. Y, por último, vamos a dejar un espacio de unos 15 minutitos para escuchar vuestras preguntas, vuestras intervenciones e interactuar un poco con vosotros. Bueno, mi nombre es David Martínez, soy investigador de la Fundación ISEAC, un pequeño centro de investigación ubicado en Bilbao, y hoy me acompañan tres ponentes de lujo. Como son Serena Olsaretti, que es filósofa política, investigadora y crea en la Universidad Pompeu Fabra, es doctora por la Universidad de Oxford y antes de ubicarse en Barcelona, Serena trabajó como docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cambridge, entre otras instituciones. Su investigación se ha centrado en la teoría de la justicia, la ética de los mercados y las teorías del bienestar. Y recientemente la investigación de Serena se ha centrado especialmente en cuestiones de justicia familiar, el merecimiento y el igualitarismo. En el centro tenemos a José Antonio Noguera, que es profesor del Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Sociología por esta misma universidad y ha sido investigador visitante en universidades de prestigio como la Universidad de California, Berkeley o la London School of Economics, y su investigación empírica se centra actualmente en el ámbito fiscal y en la viabilidad de políticas del bienestar universales como la renta básica. Y, por último, tenemos a Macarena Ares, que es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, es doctora en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Y en sus investigaciones, Macarena aborda preguntas vinculadas a la política de clases, la política social, el comportamiento electoral o la participación política. Y en los últimos años, Macarena ha colaborado en un proyecto europeo que analiza precisamente las prioridades de los ciudadanos con respecto al estado del bienestar en 8 países, incluidos España. Vale, pues bueno, una vez hecha la ronda de presentaciones, si os parece, vamos a empezar con unas preguntas específicas dirigidas a cada uno de vosotros para ir aterrizando pues, toda esta temática de redistribución, jóvenes, estado de bienestar, desde distintos ángulos.
Y para ello, Serena, me gustaría empezar contigo, que como filósofa política y con tu trayectoria en todas estas cuestiones de justicia en el ámbito familiar y la igualdad o las desigualdades, creo que nos puedes dar una mirada, digamos, un poquito más normativa, un poquito más teórica o filosófica de esta cuestión. Entonces, ¿podrías hablarnos de por qué, de por qué las preferencias con respecto a la redistribución, incluidas la de los jóvenes y los menores de edad, son importantes desde un punto de vista normativo? Vale. ¿Se me escucha a mí también? Sí. Vale, pues los filósofos solemos pensar en las preferencias, o sea, lo que las personas, los individuos de todas edades desean tener o lo que reclaman tener, como importantes a nivel normativo, es decir, nos dan razones, tanto en el ámbito privado como el público. Nos dan razones de escuchar, de intentar satisfacer a veces esas preferencias. Y esto es por tres clases de razones. Son razones relacionadas o clases de razones relacionadas entre ellos. Por una parte, las preferencias nos importan porque son integrales para el bienestar y la autonomía personal de las personas. Esto se nos ocurre, es una idea muy importante que se nos ocurre enseguida cuando pensamos en lo importante, por qué es importante atender a las preferencias de las personas. Poder obtener, o por lo menos aspirar a obtener lo que cada uno de nosotros valora, desea, es una componente integral de nuestro bienestar. Lo es por lo menos porque nuestras preferencias, estamos en una posición privilegiada para saber qué sirve bien para nuestro bienestar. Y también es una condición importante para la autonomía personal, o sea, para nuestra capacidad de dar forma a nuestra vida que reflejan nuestros valores. Otra clase de razones para las cuales pensamos que sea importante tomar en cuenta las preferencias de las personas es para poder desarrollar políticas justas. Esto es así en la medida en la cual pensamos que las políticas justas, en parte o del todo, tienen que tener como objetivo lo de dar igual oportunidad a las personas de bienestar y de autonomía. Aquí, cuando hablamos ya de justicia y de la importancia de las preferencias para alcanzar políticas públicas justas, añaden dos consideraciones. Es importante tomar las preferencias de todos, no solo de algunos. Y segundo, es importante tomar en consideración las preferencias de todos, dándoles igual peso, dándoles igual consideración. Y una tercera clase de razones por las cuales es importante atender a las preferencias de las personas tiene que ver con la legitimidad. Ahora, por legitimidad, normalmente los filósofos políticos entendemos el derecho que tiene un Estado, una autoridad política, a gobernar, ¿no? a exigir a través de la ley nuestra cooperación como ciudadanos. Y es importante, sobre todo en el contexto en el cual la legitimidad tiene que ser democrática, es importante que las políticas públicas, para ser legítimas, representen nuestros intereses y nos den oportunidad de participar colectivamente en el autogobierno del país. Ahora, esto se aplica a las preferencias de todos, la autonomía y el bienestar personal, la justicia, la legitimidad, sobre todo la legitimidad democrática, requieren que atendamos a las preferencias de las personas. Ahora hay dos series de consideraciones adicionales con respecto a las preferencias de los jóvenes y sobre todo los menores de edad, que aquí también están representados. Son dos series de consideraciones que van en direcciones opuestas. Ahora, por un lado, tanto en ámbito no político como el político, se piensa justificado, y esto muchos filósofos lo apoyan, dar menos peso y consideración a las preferencias de los jóvenes, sobre todo los menores de edad. Pensemos que a nivel político hay poquísimos países donde los menores de 18 años puedan votar a nivel nacional. Austria en Europa es un ejemplo, en América Latina 3 países, Argentina, Brasil y Ecuador, donde esto es el caso.
¿Por qué se suele pensar que esto sea justificado? Por un lado, hay la idea que la capacidad de autonomía de los menores, de los muy jóvenes, sobre todo los menores, y la inmadurez justifica dar menos peso a sus preferencias, ¿no? Darle menos consideración. Se cita el hecho de que los jóvenes pueden tener preferencias muy inestables y también se cita en este contexto la preocupación, que es relacionada pero también es distinta, que dando, por ejemplo, voto a los menores cuando no son todavía capaces de autonomía, esto pueda querer decir dar más votos a sus padres, ¿no? Va a dar realmente más peso político a los padres que podrían tener influencia sobre sus hijos de manera todavía muy fuerte. Otra clase de razón que se discute menos, pero que yo creo no es menos importante o que por lo menos no hay que ignorar, es que por lo que concierne por lo menos la autonomía política y el derecho a votar, es importante tomar en cuenta que esto no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Cuando votamos, cuando ejercemos nuestro derecho a votar, estamos ejerciendo autoridad política sobre de los demás, ¿no? Lo hacemos colectivamente, el peso de cada uno es pequeño, pero es un ejercicio aún así de autoridad sobre de los demás. Y podemos pensar que en este sentido esta es una gran responsabilidad, por lo menos habría de ser considerada como una responsabilidad importante y que podría en este contexto justificarse un cierto paternalismo, ¿no? Así como en otras decisiones muy importantes que pensamos justifican un cierto paternalismo hacia los jóvenes. Pensemos en la edad, por ejemplo, mínima para poderse casar, para poder entrar en matrimonio o para tomar decisiones sobre de la salud. Así se puede quizás justificar el mínimo, un cierto mínimo de edad para poder votar. Por el otro lado, ¿todavía tengo tiempo, David? Súper rápida. Por el otro lado, si hasta ahora he mencionado razones para dar menos importancia, quizás justificadas, a los jóvenes, hay razones para darle más peso de lo que les damos ahora, que también son muy importantes. Primero, y esto debería de ser obvio, son los que más camino tenéis por adelante y sois los jóvenes quienes más tenéis intereses y cuyos intereses estarán más impactados por políticas a largo plazo, de 20, 30, 40 años. Y otra razón para la cual es justificado dar, creo, más pesos, y quizás volveremos a estos después, es porque invertir en los jóvenes tiene externalidades positivas para la sociedad entera. Y esto volveremos, creo, más adelante. Muy bien. José, esto me lleva a la necesidad de analizar, más allá de este marco conceptual, quizás de una forma empírica o basada en datos, cómo las preferencias de los ciudadanos con respecto a distintas políticas puede variar de acuerdo a la edad. Y a este respecto, ¿tú cómo dirías que se percibe a la juventud como un grupo social? ¿Hay evidencia sobre en qué medida se considera que es un grupo que merezca o que necesite ayudas por parte del Estado? ¿Y qué nivel de ayuda y de prestaciones se dan actualmente a los jóvenes? Sí, pues muchas gracias, David, por estas interesantes preguntas. Yo creo que son difíciles también de contestar, pero sí que tenemos cierta evidencia ya acumulada que nos permite decir algunas cosas, aunque sean aproximativas, ¿no? Lo cierto es que los ciudadanos en países con estados del bienestar pues tenemos ciertas actitudes más o menos intuitivas, ¿no? Ciertas preferencias sobre políticas fiscales y políticas de prestaciones sociales, ¿no? Tradicionalmente, los científicos sociales hemos intentado estudiar estas preferencias desde dos puntos de vista, ¿no? Como más o menos orientadas o determinadas por nuestros valores, ¿no? Es decir, de acuerdo con unos valores o con otros que tengamos, pues estaremos más a favor, más en contra de un determinado tipo de prestaciones, de un determinado tipo de programas sociales o de otros, ¿no? De beneficiar más
a unos grupos que a otros, etc. Y la otra gran hipótesis tradicional es la de los intereses, ¿no? Cada uno va a tener preferencias de acuerdo o alineadas con sus intereses personales o de grupo, ¿no? Y por tanto, pues los jóvenes estarán a favor de dar más dinero en prestaciones a los jóvenes, los mayores a los mayores, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estas dos hipótesis pues, se ha visto en décadas recientes que no acaban de darnos resultados concluyentes, no acaban de explicar bien la manera en que las preferencias realmente se manifiestan y se distribuyen, ¿no? Y en décadas recientes se ha tendido más a investigar sobre otro tipo de factores, un tercer tipo de factores, que serían factores de tipo cognitivo, que tienen que ver con qué información tiene la gente, qué percepciones tiene la gente sobre cómo funciona realmente un estado del bienestar y un sistema fiscal, y en base a esas percepciones y en base a esa información, pues parece que hay ciertos patrones que explican las preferencias que pueden tener, ¿no? Y esto afecta directamente a lo que comentabas, David, respecto de cómo percibimos quiénes son merecedores de ayuda por parte del Estado y quiénes no, ¿no? Y aquí, tradicionalmente, también hemos utilizado pues, un esquema teórico que lo que nos dice es lo que se conoce como el esquema Karim, ¿no? Y lo que nos dice este esquema es que los seres humanos utilizamos ciertos criterios intuitivos, ¿no? Ciertas reglas más o menos fáciles, ¿no? Para determinar si una persona o un grupo merece ayuda por nuestra parte o no la merece, ¿no? Y estos criterios son básicamente 5, ¿no? El primero es el criterio de necesidad, ¿no? Si alguien necesita ayuda porque está pasando por una emergencia, por una situación realmente difícil, pues entonces merece más ayuda el que esté en situación de necesidad que el que no, ¿no? En segundo lugar, el criterio de control. El criterio de control lo que nos dice es que si alguien es responsable de haberse puesto a sí mismo en esa situación de necesidad, merece menos ayuda que alguien a quien esa situación de necesidad le ha venido impuesta por las circunstancias, ¿no? Y por tanto, si alguien también puede hacer algo para salir de esa situación de necesidad, será menos merecedor que alguien que no puede hacer nada, ¿no? Todo esto son percepciones, que no tienen necesariamente nada que ver con la realidad de los hechos, ¿no? Pero son percepciones que la gente tiende a tener, ¿no? En tercer lugar, el criterio de reciprocidad, ¿no? Si percibimos que la gente que pide ayuda está dispuesta a devolver esa ayuda en algún momento, de algún modo, pues los consideraremos más merecedores, ¿no? En cuarto lugar, un criterio de actitud. Si percibimos que esa gente que pide ayuda es más o menos agradecida, ¿no? Es más o menos dócil, ¿no? Pues entonces tendemos a considerarlos más merecedores de ayuda, ¿no? Y finalmente el criterio de identidad. Cuanto más parecidos a nosotros sean quienes nos piden ayuda, pues cuanto más pertenecientes los veamos al mismo grupo social al que pertenecemos nosotros, pues más merecedores de ayuda los consideraremos. Entonces, ¿cómo están los jóvenes en estos criterios, ¿no? Pues depende un poco, yo aquí haría la diferencia entre adolescentes, niños menores de 18 años, ¿no? Y jóvenes mayores de 18 años, ¿no? Vamos a decir entre 18 y 25, ¿no? Porque evidentemente estos criterios de merecimiento se van a aplicar de forma distinta, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, los menores de edad, evidentemente tienen mucho menos control, tienen mucha más necesidad, probablemente sus actitudes son evaluadas como mucho más favorables, pero tampoco se les puede exigir reciprocidad de momento hasta que no cumplan la mayoría de edad y, por tanto, es de esperar que estemos muy dispuestos
a considerar a los menores de edad como un grupo más o menos merecedor de ayuda, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los jóvenes entre 18 y 25 años, entre 18 y 30, vamos a poner, ¿no? Pues claro, aquí la percepción de merecimiento baja en picado, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que tienen mucho más control sobre su propia situación, se considera que su actitud a lo mejor no es tan buena como puede ser la de otros grupos sociales, ¿no? Que puede ser una actitud mucho más rebelde, pasota, como la queramos llamar, ¿no? Estos sesgos que muchas veces la gente de mi generación tenemos, ¿no? De que los jóvenes de antes éramos mucho mejores que los jóvenes de ahora, ¿no? Completamente falso, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Este sesgo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pues puede llevarnos a la tentación de pensar que las actitudes de los jóvenes actuales pues son menos cooperativas o menos agradecidas que las de los jóvenes de antes, ¿no? De otras generaciones, ¿no? Y finalmente también dependerá un poco de si se trata, por ejemplo, de jóvenes inmigrantes, no inmigrantes. Acabamos de ver toda la polémica que hemos tenido en este país en semanas recientes sobre el tema de los jóvenes inmigrantes no acompañados, etcétera. Polémica que nunca hubiéramos tenido si estos jóvenes hubieran sido pues, catalanes, andaluces, madrileños, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante estudiar las percepciones de merecimiento, ¿no? Y en particular a grupos que aparecen como poco merecedores como son los jóvenes, ¿no? Porque, spoiler, sí, los jóvenes aparecen en todas las encuestas como menos merecedores que los mayores, ¿no? Como menos merecedores que los ancianos, que los discapacitados, etcétera, e incluso a veces pues más o menos compitiendo con los inmigrantes por el último puesto en el ranking de merecimiento, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al final lo que también observamos es que existe cierta correspondencia, cierta correlación entre estas percepciones de merecimiento y lo que realmente reciben cada grupo social por parte de los estados del bienestar en los que viven, ¿no? Lo que no sabemos muy bien y tendríamos que investigar mejor es cuál es la dirección causal, porque también puede estar ocurriendo que precisamente por recibir más de un determinado estado del bienestar, de un determinado sistema de bienestar, un grupo social pueda ser visto como más merecedor que otro, ¿no? Es decir, no tenemos muy clara aún cuál es la dirección causal, ¿no? Pero sí que existe cierta correspondencia. Obviamente, cada grupo va a tener también sus propias percepciones de merecimiento. Y en este sentido, por ejemplo, si tú miras específicamente las percepciones de merecimiento de los jóvenes, ¿no? Pues obviamente los mayores de 65 años bajan en el ranking, ¿no? Es decir, los jóvenes consideran que son menos merecedores de lo que la media de la ciudadanía lo considera, ¿no? Consideran que ellos mismos son más merecedores de lo que la media de la ciudadanía considera que son, ¿no? Etcétera, ¿no? Interesantemente también, y con esto acabo, los jóvenes suelen dar menos importancia a los criterios de reciprocidad y de identidad. Suelen tender a tener actitudes más generosas con gente que no puede reciprocar o que se considera que no puede reciprocar y con gente que no pertenece tan evidentemente a su grupo social. Bien, Macarena, yo creo que esto también nos hila muy bien con el estudio que llevas haciendo, que hiciste hace unos cuantos años, en el que has analizado directamente cuáles son las preferencias distributivas de los jóvenes y bueno, de la población en general en varios países europeos. ¿Nos puedes hablar sobre cuáles son las principales diferencias en cómo los jóvenes y otros grupos de edad perciben las reformas del estado de bienestar y en qué medida encontráis diferencias en los resultados de España, por ejemplo, con el resto de países con los que habéis contrastado los resultados? Sí, claro. Gracias, David, por las preguntas. En este proyecto lo que nosotros estudiamos es justamente esto, ¿no? Lo que apuntaba ahora José, como estas percepciones de merecimiento, por ejemplo, pueden afectar las preferencias de los ciudadanos. ¿En qué áreas creen que es importante
que se aumenten las prestaciones, que se aumenten los servicios sociales, ¿no?, de las políticas del estado de bienestar. Y lo que hacemos en este proyecto es medir estas preferencias, pero particularmente en forma de prioridades. Y prioridades quiere decir aquellas áreas donde las personas creen que es más urgente y más necesario que el Estado intervenga, aportando menos, ay, que se me escucha, a ver, ¿así? Vale. Es el pendiente. Ah, es el pendiente, me lo saco. ¿Así? Ahí está. Lo que planteamos es qué áreas creen que es más prioritaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos resultados que se ven, están muy pequeñitos en la pantalla, pero yo les cuento de qué se tratan. Les planteamos un escenario a individuos en una encuesta en las que les damos la oportunidad de distribuir 100 puntos a diferentes áreas en las que interviene el estado de bienestar. Y les pedimos que asignen más puntos a aquellas áreas que creen que es más prioritario y urgente que intervenga el Estado y a aquellas áreas que creen que es menos prioritario le dan menos puntos. ¿Vale? Y las áreas que les planteamos son el área de pensiones, prestación por desempleo, políticas de activación del mercado laboral, es decir, políticas que ayudan a la gente a encontrar un trabajo o que le encaje entre sus competencias y el trabajo que puedan conseguir sea mejor, educación infantil, educación universitaria y políticas que ayudan a la integración en el mercado laboral de las personas migrantes. Y lo que hacemos, como parte de estos estudios, es, por ejemplo, diferenciar grupos de edad en estas preferencias. Y aquí los jóvenes son el grupo de jóvenes mayores de 18 años, ¿vale? Estamos hablando de personas de 18 a 25 años. ¿Y qué es lo que encontramos respecto a estos diferentes grupos de edad? Por una parte, encontramos que no hay enormes diferencias. Nosotros pensamos que quizás se podía dar un conflicto intergeneracional importante en términos de estas políticas, pero a nivel general no hay grandes diferencias. Pero sí que encontramos, relacionadas con la edad, preferencias en algunas políticas que son las que más se relacionan con, como planteaba José, esta cuestión de el interés propio o la recepción de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el área de las pensiones vemos cuando las barras de más abajo son grupos de edad más altos, más avanzada, ¿no? Vemos conforme aumenta la edad, en la priorización de las pensiones es más alta. Y tenemos una diferencia de unos 15 puntos entre los más jóvenes, aquellos de 18 a 25 años, y los encuestados que tienen más de 66 años, ¿no? Mostrando que en esta dimensión hay una diferencia en hasta qué punto creen que es prioritario y urgente que el Estado dedique más recursos a la política de las pensiones. La otra dimensión, o la otra política donde vemos una diferencia también importante de edad, pero en la otra dirección, es en la educación universitaria, donde vemos también que esto puede estar relacionado con la probabilidad de beneficiarse de esta política, ¿no? Porque los jóvenes de 18 a 25 años tienen más probabilidad de todavía estar beneficiándose de una educación universitaria pública, por ejemplo, ¿no? Y en este caso vemos que los jóvenes priorizan más la educación universitaria por encima de todos los otros grupos de edad. Pero en las otras áreas que les había comentado, prestaciones por desempleo, políticas de activación, incluso educación infantil, no vemos grandes diferencias entre grupos de edad. Incluso cuando podríamos pensar que desde una perspectiva de interés propio también podrían existir algunas diferencias, ¿no? Los jóvenes se podrían beneficiar más de estas políticas de activación del mercado laboral o incluso de educación infantil. Y sin embargo, aquí vemos diferencias de 2 o 3 puntos en promedio, ¿no?, entre los diferentes grupos, o sea, mostrando que son pequeñas. Y otro aspecto que creo que es muy interesante a destacar es que para todos los grupos de edad, menos el de 18 a 25, la política a la que asignan más puntos, su primera prioridad es expandir los recursos y servicios para las pensiones, ¿vale? Esto se da así en todos los grupos, excepto en los jóvenes de 18 a 25 años que priorizan la educación universitaria. Entonces aquí podríamos pensar, esto nos puede generar, ¿no?, un conflicto intergeneracional. Pero es interesante ver que la segunda prioridad de los jóvenes de 18 a 25 años es expandir justamente en el área de las pensiones. Y que yo creo que esto también está relacionado con lo que apuntaba José respecto a estos criterios, ¿no?, de merecimiento y quizás la idea de que, bueno, en el futuro todo el mundo probablemente se beneficiará de unas pensiones. El pensionista ha contribuido durante toda su vida con sus contribuciones a la seguridad social a recibir esta pensión en el futuro. Por lo tanto, pero
Para ninguno de los otros grupos de edad, a la vez, es la educación universitaria su segunda prioridad, ¿no? Para todos los otros grupos de edad, la educación universitaria está mucho más abajo, ¿no? Entonces nos encontramos con esta a la vez una potencial de división o conflicto, pero a la vez percepción de bastante merecimiento por parte de los pensionistas, parece ser. Y otra, también para esto, para intentar buscar dónde podía existir el conflicto intergeneracional, también planteamos a los encuestados una pregunta diferente, en la que les planteábamos un escenario en el que tenían que decirnos si estaban de acuerdo con una política pública que dedicara más recursos a las políticas que ayudan a los jóvenes que buscan su primer empleo o que están desempleados a encontrar un empleo, aun si esta política implicara que para poder financiarla hubiese que introducir pequeños límites a la pensión máxima. ¿Vale? Y no estamos hablando de recortes generalizados de las pensiones, sino que planteamos concretamente una reducción de la pensión máxima que en España, como en otros países de Europa, en el pilar público están topadas cuánto es el máximo de pensión que se puede cobrar. Y vemos que para esta pregunta en concreto, entre los jóvenes de 18 a 25 años, es en el único grupo donde una mayoría, más del 50%, en torno a un 55% en España y creo 57% en Europa, estarían de acuerdo con este tipo de política, ¿no? De reducir un poco el gasto en pensiones para reconducirlo a la empleabilidad de los jóvenes desempleados o en busca de su primer empleo. Pero para todos los grupos etarios ya no se llega a esta mayoría, ¿no? A pasar este 50% de los encuestados. Entonces creo que esto plantea la posibilidad, ¿no?, de que haya algunos conflictos intergeneracionales, pero quizás uno de los resultados también de nuestra investigación es ver que estos son muy puntuales y en dimensiones concretas y no tan generalizados en las diferentes áreas de intervención del estado de bienestar como quizás podríamos haber esperado. Bien, volveremos a esta cuestión de la idea de conflicto de justicia intergeneracional en un rato, pero antes de ello sí que me gustaría ya en formato debate o de interacción entre vosotros quizás hacer un zoom específico en las ayudas que reciben los jóvenes actualmente. Y es que todos sabemos que el panorama económico de los jóvenes pues bueno, presenta algunos datos preocupantes. Desde hace ya varios años son los menores de edad y los jóvenes en particular los que digamos, podemos considerar como el grupo más vulnerable en términos de riesgo de pobreza al menos, con pues, tasas de riesgo de pobreza que superan el 20 o llegan casi al 30% en algunos de los casos. Y esto bueno, puede reflejar esta situación digamos, de vulnerabilidad inherente de los jóvenes en la medida en la que no llevan tanto tiempo trabajando, pues bueno, tienen menos recursos, pero más allá de eso, también es posible que estos datos reflejen una debilidad estructural, digamos, de nuestro sistema de bienestar en cómo a ellos les atienden. Y me gustaría hablar sobre esto mismo, ¿no? A ver si podemos hacer un barrido de cuáles son las prestaciones que ofrece actualmente el Estado, tanto para los menores de edad como para los jóvenes. ¿En qué medida creéis que las limitaciones de ese estado de bienestar impactan directamente en su situación de vulnerabilidad actual? Y después, por otro lado, y esto ya vuestra opinión, ¿en qué medida nuestro estado de bienestar creéis que atiende de manera efectiva tanto las demandas como las propias preferencias de los jóvenes? José, si quieres empezamos contigo. Sí. Pues sí, David. Mira, si puedes poner la primera diapositiva. Exacto. Pues aquí lo que podemos ver, ese circulito rojo es España en comparación con el resto de países de la Unión Europea, y lo que se grafica aquí es el conjunto de ayudas, ahora no importan tanto las subdivisiones de cada barra, es el conjunto del gasto social dedicado a menores de 18 años sobre el Producto Interior Bruto de cada país. Como veis, España está a la cola de la Unión Europea en gasto en menores de 18 años. Entonces, yo creo que con esto respondemos ya bastante una de las primeras preguntas, ¿no? Y si nos vamos a la segunda diapositiva que había traído, pues aquí, si os fijáis únicamente ahora en las barras de color rojo, el trocito ese amarillo después explicaré lo que es. Lo vamos a dejar ahora de lado, ¿vale?
pero si nos fijamos en las barras de color rojo, la de la izquierda, la más bajita de todas, es el dinero en términos absolutos que nos estamos gastando en España en prestaciones monetarias para menores de 18 años. La barra del centro es lo que nos gastamos en población en edad de trabajar, siempre en prestaciones monetarias, y la barra de la derecha es lo que nos gastamos en mayores de 66 años, fundamentalmente en pensiones, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo miráramos en términos de PIB per cápita, el ranking seguiría siendo el mismo, bajaría bastante la barra de en medio, pero la relación entre las otras dos continuaría prácticamente igual. Entonces, esa es un poco la respuesta. Estamos haciendo muy poco en términos de gasto social en España para proteger de situaciones de pobreza, de situaciones de exclusión a los más jóvenes. Y si nos vamos al segmento entre 18 y 25 años más o menos, pues es que ya incluso los excluimos por ley de determinadas ayudas, ¿no? Por ejemplo, de la protección por rentas mínimas, ¿no? Del ingreso mínimo vital, de la renta garantida en Cataluña, por ejemplo, los solicitantes que pueden estar en situación de pobreza si están entre 18 y 23 años en el caso del ingreso mínimo vital y 21 años en el caso de la renta garantida, no tienen derecho, en principio, a solicitar este tipo de prestaciones, e incluso entre los 23 y los 30 años, en el caso del ingreso mínimo vital, necesitan demostrar requisitos reforzados, por ejemplo, de cotización, etcétera, para poder acceder a este tipo de ayudas, que son las que se dan a los hogares que están en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, ¿no? Entonces, yo no es por dar ideas, pero soy de la opinión de que si a alguna asociación de jóvenes o cualquier otra organización social algún día se le ocurre interponer un recurso de inconstitucionalidad por este hecho, creo que hay alguna posibilidad de ganarlo, porque, bueno, pues es una discriminación por razón de edad de ciudadanos de pleno derecho, mayores de edad, ¿no? Que simplemente porque tienen una edad, incluso acreditando todos los demás requisitos, no pueden acceder a un determinado tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta que nos tendríamos que hacer es cuál es la razón de esta exclusión, ¿no? Yo creo que la razón es básicamente el miedo de que esto se convierta en una prestación de emancipación juvenil, ¿no? Ante lo cual la pregunta que yo haría es ¿y cuál es el problema si eso fuera así, ¿no? Macarena, ¿algo que añadir? Sí, me gustaría también añadir que conecta con lo que planteaba algo José, que creo que también es importante ver que la lógica, ¿no? Y la forma de actuación del estado de bienestar muchas veces cuando se plantea ante las necesidades o las demandas de los jóvenes y de los mayores es diferente, ¿no? Y en la lógica de, por ejemplo, las pensiones, las prestaciones por desempleo, ¿no? Prima una lógica de transferencia, de compensación, ¿no? De dar recursos a las personas que por diferentes motivos no pueden valerse por sí mismos en el mercado laboral, ¿no? Y entonces el Estado interviene dando ingresos, ¿no? Compensando, sustituyendo esos ingresos. Y en cambio, ¿no? En muchos casos, cuando se habla de políticas para los jóvenes, se plantea desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva o la lógica de la inversión, ¿no? De invertir en educación, invertir en políticas activas del mercado laboral, con la expectativa de que esta inversión luego dará sus retornos a través de tener un mejor trabajo en el mercado laboral y, por tanto, un mejor salario, ¿no? Una mejor situación laboral. Pero claro, esto plantea un reto, plantea desafíos, porque estos retornos luego pueden no darse en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo en economías de baja productividad o en momentos de contexto de crisis económicas, de recesión, depende de muchos factores que son externos, ¿no? Y aparte sabemos que en muchos casos los retornos de estas inversiones del estado de bienestar son desiguales y sabemos que las familias, por ejemplo, con más recursos socioeconómicos, de nivel educativo más alto, tienen más probabilidad de enviar a sus hijos a la universidad pública y a la universidad en general, ¿no? Y por lo tanto serán quienes todavía se beneficiarán más de esta intervención por parte del Estado. Y sin embargo,
vemos que plantear medidas que diesen recursos directos, transferencias a los jóvenes, no está tan presente en el propio discurso político o en la agenda, ¿no?, de la reforma del estado de bienestar, con rentas básicas, complementos salariales directos, subsidios por emancipación. Y bueno, creo que esto es un área interesante y muestra, ¿no?, cómo esta lógica es diferente y cómo esta lógica también, en última instancia, también luego afecta al nivel de apoyo a este diferente tipos de políticas, porque en general se tiende a apoyar más a estas transferencias, ¿no?, o quienes reciben las transferencias también generan unos intereses, tenderán a manifestarse, movilizarse por mantener esos derechos adquiridos, mientras quizás este tipo de ayudas que se dan de manera de inversión son mucho menos directas, no se percibe que es el Estado el que está dando, ¿no?, estos recursos y permitiendo esta red de sustento. Y tiene, pues, consecuencias muy diferentes para la propia sostenibilidad del estado de bienestar o de estas políticas. Muy interesante. ¿Tú, Serena, algo que añadir desde un punto de vista conceptual o filosófico con respecto a este tema? Normativo. Yo solo apunto, yo no trabajo con datos empíricos, aunque intento informarme sobre los datos porque son relevantes para cuáles preguntas hay que plantearse. Una cosa que sí que coge la atención cuando llegué a España y que he seguido desde entonces es que, aparte riesgo de pobreza infantil o juvenil, que España, por lo que yo sé, está detrás solo de Rumanía en la Comunidad Europea, y también otros datos son muy preocupantes. El taso de desempleo, por ejemplo, juvenil en España sigue siendo altísimo, de nuevo, en el contexto europeo. Me sorprendió aprender que Suecia tampoco está muy bien, pero allí las políticas son más eficaces, ¿no? La gente no tiene desempleo, los jóvenes no sufren desempleo muy a largo plazo. Pero lo que yo quería decir es que es muy interesante estar con científicos sociales. Nosotros en filosofía nos planteamos cuestiones normativas, ¿no? No miramos tanto las preferencias que la gente tiene, sino nos preguntamos cuáles preferencias son justificadas, ¿no? O sea, ¿es justificado, por ejemplo, dar tanta importancia a la reciprocidad o a la responsabilidad o al control? ¿Se justifica o no esto? Ahora, en el contexto de la distribución entre generaciones, yo creo que lo que puedo aportar desde la perspectiva de la filosofía política es un marco para pensar en cómo evaluar las varias políticas que se han estado mencionando. Y aquí quería hacer 3 puntos. No creo que ninguno es del todo, es muy controverso, pero a ver qué piensa el público. El primer punto es esto. En los casos típicos, o sea, pensemos en los casos típicos primero, cada uno de nosotros pasa por varias etapas de la vida y formará parte de varios grupos de edad, ¿no? Entonces, a pesar de ser en un sentido de generación, miembros de generaciones diferentes, yo soy miembro de la generación X, aquí hay millennials, generación alfa, baby boomers, somos miembros de diferentes cohortes, creo que se dice también en castellano. Pero a pesar de ser miembros de diferentes generaciones en ese sentido, si todo va bien, todos seremos miembros de diferentes generaciones, donde generación es igual a grupos de edad, ¿no? Entonces, esta es una primera observación. En el caso mejor, en el caso en el cual no muramos prematuramente. Segundo punto, cuando pensamos en los derechos que cada uno de nosotros debería de tener, y teniendo en mente los costes también de las medidas sociales para diferentes grupos de edad, lo que para los filósofos políticos, esto hay bastante consenso, la norma que tenemos que seguir es la de la igualdad a lo largo de la vida. O sea, es la igualdad no como grupo o entre grupos de edad en sí, sino la igualdad a lo largo de la vida. Por varias razones, o sea, todos pensamos que en varios momentos de la vida, o dependiendo de en qué estado de la vida estemos, tenemos necesidades diferentes
¿no? Y es posible también que haya compensación. O sea, esto nos pasa a nivel intrapersonal siempre. Sé que vosotros, que estáis aquí, los más jóvenes, estáis estudiando y sufriendo para exámenes. Esto es un momento donde tenéis quizás bajo bienestar, por lo menos subjetivo, pero sabéis que esto, esperáis que esto se compensará después en diferentes maneras. Y creo que este principio de que la igualdad que importa es a lo largo de la vida es un principio que aceptamos, o sea, es bastante, me parece, incontrovertido, ¿no? Por ejemplo, yo no pienso demandar no tener pensión o querer tener pensión a mi edad todavía, ¿no? Porque lo que importa es si cuando llegue yo a la edad pensionable, 67 o lo que será cuando yo llegue, que tenga derecho en ese momento, ¿no? Entonces, esta es una segunda observación interesante. Una tercera observación importante que hacen los filósofos es decir lo siguiente: dado que cada uno de nosotros, los primeros dos puntos, cada uno de nosotros, en el caso típico y explicable, vivirá durante varias etapas de la vida, será miembro de diferentes grupos de edad, y dado que lo que importa es la igualdad a lo largo de la vida, dadas estas dos cosas, podemos enfrentar cuestiones de justicia intergeneracional, aquí espero no perderos, pensando en cómo nosotros, pensando cada uno en nuestra propia vida, distribuiría las varias políticas sociales de apoyo. Esto me cogió la atención que la última pregunta, Macarena, que dijiste que dirigís a los varios grupos de edades, es teniendo que redistribuir un poco de las pensiones, el gasto que va a pensiones, a entrada o inserción en el mercado laboral, ¿cuál sería vuestra preferencia? Nosotros, en filosofía política, muchos de nosotros piensan que hay que pensar así en todas las políticas sociales que benefician y tienen costes para diferentes grupos de edad. O sea, nos tenemos que preguntar si pudiéramos revivir nuestra vida o si estamos hablando como representativos de los jóvenes que están comenzando su vida, ¿cómo sería prudente distribuir el gasto total individual al cual cada uno de nosotros tiene igual derecho dentro de una vida, ¿no? Y que muchos argumentan que cuando pensamos en la justicia intergeneracional en estos términos intrapersonales, tenemos razones para invertir mucho más en las etapas tempranas de la vida, en la juventud y en la infancia. Y hay muchas razones por las cuales estas etapas son instrumentalmente fundamentales, tanto para el interés y el bienestar individual como para el bienestar social. Y, de nuevo, ojalá pueda volver a este punto. Sí, yo creo que, de hecho, vamos a poder volver ahora precisamente a esto, porque si estamos hablando ahora de las ayudas, digamos, que específicamente se dirigen a los jóvenes, yo creo que está bien pensar del estado del bienestar, digamos, como en su conjunto, ¿no? Como una batería de ayudas que pueden ayudar a distintos colectivos de forma simultánea. Y en este contexto en el que estamos ahora de envejecimiento paulatino, lo cierto que en los últimos años, pues bueno, estamos viendo cómo las prestaciones a distintos grupos de edad, en particular a los mayores, está creciendo. Creo que ahora el gasto en pensiones, que es evidentemente la partida más importante, ocupa aproximadamente el 40% de los presupuestos generales del Estado y se espera que vaya a aumentar con el envejecimiento gradual de la población. Y si bien es verdad que igual no es esta percepción de conflicto intergeneracional tan elevada como lo que en un principio podríamos esperar, lo cierto es que yo, al menos de evidencia anecdótica, veo que en algunos lugares existe, ¿no? Sobre todo basado en esta visión de suma cero, en la que tenemos esta percepción de que para que uno gane, un grupo de edad gane, necesariamente tiene que perder otro. Y ante este panorama, claro, surge este debate, ¿no?, de la justicia intergeneracional, y yo me pregunto, y quiero conocer vuestra opinión, de si son justificadas y equitativas las demandas de los jóvenes por un lado y de los mayores por otro, y cómo debe responder este proceso democrático, especialmente tomando en cuenta que el peso
electoral de los jóvenes va a ir perdiendo importancia a raíz de este envejecimiento de la población. Y como venías hablando de esto, vamos a empezar contigo, Serena, si te parece. Sí. Vale. Hay una foto que yo había puesto allí. Menciono esto. El señor aquí en la foto es Otto von Bismarck. Algunos de vosotros quizás sabéis que es el pionero del sistema de pensiones moderno. Introdujo Bismarck el sistema de pensiones en Alemania en el 1889. Contrariamente a la opinión de todos, ya era 70 años la edad pensionable cuando Bismarck introdujo el sistema de pensiones. Pero mirad, no sé si se ve, quizás no, es imposible verlo desde mi perspectiva. La expectativa de vida cuando Bismarck introduce las pensiones, con edad pensionable 70 años, era alrededor de 40 años, un poco por encima para las mujeres, un poco por abajo para los hombres. Las dos pirámides ahí al lado muestran cómo los varios grupos de edades en España han ido cambiando en los últimos, ¿cuántos años son allí? 44 años en las dos que encontré. Esto demuestra el desafío, ¿no?, al cual hace referencia David, al cual nos enfrentamos para el sistema de pensiones. Aumenta, tanto en términos relativos, el número de personas que entran en la edad pensionable y que sobreviven en la edad pensionable durante muchos años. Y por el otro lado también tenemos allí, por la parte baja de las pirámides de la población, los jóvenes disminuyen, ¿no? La proporción de la población joven que a través de sus contribuciones fiscales futuras y a través también de su participación en el mercado laboral, esa proporción disminuye por la menor fertilidad. Entonces hay un verdadero desafío, y esto es en España especialmente, donde el taso de fertilidad es uno de los menores al mundo, también en Francia, la Corea del Sur está peor, pero esto es un desafío que se nos presenta globalmente. En casi todos los países, menos la África subsahariana, el taso de fertilidad sigue bajando y la longevidad aumenta porque baja, y esto es bueno, baja en parte sobre todo la mortalidad infantil. Hay, David, un conflicto intergeneracional preocupante. Yo primero quería comentar una cosa. En un artículo recién de una colega, excelente artículo en El País, planteaba esta cuestión, Joel Keral, creo la semana pasada, en estos términos muy fuertes, que hay un conflicto intergeneracional que ella suponía incluso un poco reemplaza el conflicto de clases, ¿no?, que nos ha preocupado mucho. Quizás este punto hace falta matizarlo. Una cosa que también coge la atención en España es que, aparte del riesgo de exclusión social y pobreza entre los muy jóvenes, también hay un taso muy alto de riesgo de población que está a riesgo de pobreza y exclusión en su vejez. Yo, por los datos que encontré, era que el 29,6% de los mayores de 65 años del 2023 estaban a este riesgo de pobreza y exclusión. Habría que saber, y esto es posible, hasta qué punto hay un solapamiento dentro de las personas que están a riesgo de pobreza cuando son jóvenes y cuando son mayores, por ser miembros del mismo grupo económico, socioeconómico. Y esto es muy importante, primero de todo, para entender si hay una doble injusticia, ¿no? Si aquí nos enfrentamos con personas que están a riesgo tanto cuando empiezan la vida como cuando están en su última etapa. Un punto más positivo que merece la pena subrayar en este contexto es que, si fuera así, si efectivamente hay un cierto solapamiento dentro de las personas que están a riesgo de pobreza, tanto cuando son jóvenes como cuando son mayores, puede ser, mirando en adelante, que las políticas que nos sirven para una cosa, para disminuir el riesgo de pobreza entre la población joven, también nos puedan ayudar a disminuir el riesgo de pobreza en la población anciana. Esto mirando adelante, obviamente, no ahora mismo. Además, y aquí yo conozco el trabajo no hecho en España, sino en otros países, hay varios economistas que han querido subrayar esto
también va a lo que comentaba Macarena, la idea de la inversión en las nuevas generaciones, en la juventud, que cuando se trata de inversión en los muy jóvenes, sobre todo los muy jóvenes muy desventajados, no hay un conflicto dentro de equidad y eficiencia, ¿no? Que cuanto más invertimos a nivel social, cuanto más invertimos en estos grupos, cuanto más beneficios para todos, por lo menos beneficios en términos de costes que nos evitamos en criminalidad, en problemas de desempleo, etcétera, más adelante. Un minutito, por favor. Un minutito. Sí. Esto que nos hace pensar, David mencionaba la idea, la mentalidad de suma cero. Si eso es verdad, si invirtiendo en algunas poblaciones jóvenes, quizás una subparte de esta población, podemos, en un sentido, escapar a esta suma cero, ¿no? Podemos aumentar el tamaño del pastel, que era nuestra imagen para hoy. Se puede hacer un pastel más grande. Esto sería más razón para invertir en la juventud. Ahora, lo único que quiero decir es que, aunque fuera así, aunque pudiéramos aumentar con algunas políticas ese pastel, de esto no podemos concluir que nadie debe, sobre todo en una transición, pagar algunos costes, renunciar a algunas cosas. Sobre todo si estamos hablando de renunciar con respecto a las expectativas que habríamos podido tener. Yo soy italiana, cuando yo vivía en Italia se podía llegar a la pensión después de 25 años de contribución y se podía empezar a trabajar en esos días a los 15 años. Yo conocía gente de 40 años que se jubilaba y empezaba la universidad. Y asumiendo, ojalá, que esta gente haya llegado o esté llegando a punto de llegar a los 70, 80 años, quiere decir que habrán cobrado 40 años al menos de pensiones. Esto sabemos que no es, y lo siento decirlo, no parece ser sostenible, dado, entre otras cosas, los cambios demográficos que están allí ilustrados en esas pirámides. José, ¿algo que añadir, matizar, comentar? Sí, bueno, pues a ver, como probablemente la persona de esta mesa que tiene más canas, ¿no? Pues creo que también hay que hacer algunos matices, ¿no? Porque, a ver, es cierto, la tasa de pobreza de los menores de 18 años es mucho mayor que la de los mayores de 65 años, duplica la tasa de pobreza de los mayores de 65 años, ¿no? Esto es cierto y hay que actuar sobre ello, pero también es cierto que esto es así porque hay esta diferencia de gasto social que hemos observado aquí. Es decir, lo que está evitando que la tasa de pobreza de los mayores de 65 años sea igual o incluso superior a la de los jóvenes son básicamente las prestaciones sociales, y concretamente las pensiones. Porque si tú miras la tasa de pobreza antes de prestaciones, pues la cosa se iguala muchísimo más, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que tenemos no es un exceso de prestaciones en los mayores de 65 años. Lo que tenemos es un déficit de prestaciones en comparación con otros países europeos en los menores de 18 años y probablemente también en la población más joven de 18 a 25 años, ¿no? Que no tiene pues, ningún tipo de apoyo, por ejemplo, para su emancipación, ¿no? Como sí que tienen en otros países europeos, pues, especialmente los nórdicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es cierto. También es cierto, y esto es más difícil de cuantificar en las estadísticas muchas veces, porque muchos de estos flujos no aparecen, que los flujos privados de transferencia de renta y de riqueza hacia los jóvenes, pues desde los mayores hacia los jóvenes, pues son más cuantiosos, mucho más cuantiosos que al revés, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la extrema desigualdad que existe en estos flujos, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos no es tanto un problema de conflicto intergeneracional como un problema de desigualdad entre mayores que pueden
aumentar estos flujos muchísimo hacia sus jóvenes y otros que no pueden hacerlo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos también una desigualdad, esta sí, yo diría que tiene que ver con la edad, de poder, de capacidad de influencia política, ¿no? ¿Qué partido político en un país europeo con un sistema de pensiones contributivo fuerte como el nuestro va a ser capaz de hacer el más mínimo recorte de las pensiones contributivas? Yo os digo mi opinión, ninguno. En cambio, que se hizo y se revirtió en 2 años. Y se hizo un recorte que era diferido en el tiempo. Ahora, si alguien viene con la idea de recortar las pensiones en las que se cobran el año que viene, eso es un suicidio electoral y lo sabe todo el mundo, porque son 8 millones de votos que se te tiran encima o más, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de salir perdiendo en cualquier reforma o recorte de los estados de bienestar en el presente y en el futuro? No los mayores, los jóvenes, los más débiles, etc. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos capacidad de influencia y de presión política, votan menos, votan sistemáticamente menos los más jóvenes que los mayores. Por tanto, jóvenes que estáis en esta sala, cuando tengáis derecho a hacerlo, votad, ¿no? Y votad en defensa de vuestros intereses, ¿no? Y tienen mucha menos capacidad de organización social y política, ¿no? Y por tanto, claro, en este sentido lo tienen todo en contra, ¿no? Macarena, por concluir esta ronda. Sí, hago algunos breves apuntes. También desde mi perspectiva, ¿no?, de politóloga, resaltar, ¿no?, la dificultad de implementar alguno de estos tipos de reforma, incluso en sistemas políticos, ¿no?, que a veces se toman como ejemplos de democracia, como por ejemplo es el caso de Suiza, que lleva años, décadas prácticamente, intentando introducir una reforma de las pensiones que más que nada plantea redistribución dentro del sistema de pensiones para paliar ciertos efectos, por ejemplo, relacionados con la brecha de género, ¿no? Porque las mujeres, sobre todo en Suiza, la inserción laboral de las mujeres, por ejemplo, es más baja también que en España y entonces las pensiones que cobran son mucho más bajas. Pero bueno, la presencia de referéndums hace imposible implementar ninguna reforma de las pensiones, ¿no? Porque cada vez que se tiene que llamar a un referéndum sobre la potencial reforma de las pensiones, nunca consigue una mayoría, justamente por estas desigualdades también a nivel de movilización entre las personas más mayores y los más jóvenes. Y aparte quería hacer un breve apunte, que quizás también lo puedo recoger después para tampoco alargarme mucho, pero respecto a esta percepción, ¿no?, de suma cero, ¿no?, de si realmente hasta qué punto, ¿no? Porque José decía, el problema es que no es que se está sobreinvirtiendo en las pensiones, ¿no?, sino que no se está infrainvirtiendo en los grupos más jóvenes. Pero lo que también es problemático es que esta percepción, este marco de pensamiento de la austeridad y de la suma cero, en realidad está muy extendido, ¿no? Y nosotros en parte de esta encuesta también queríamos ver hasta qué punto la gente creía que si se implementaba una reforma del estado de bienestar y se aumentaban los beneficios en un área, si sospechaban que tarde o temprano iba a venir un recorte por el otro lado, ¿no? O hasta qué punto creían que el Estado tenía capacidad de recaudar más impuestos, de gastar más en políticas sociales. Y la realidad con las que nos encontramos es que una mayoría, depende del tamaño de estas mayorías, ¿no?, pero por ejemplo en el caso de España es en torno a un 57% de los encuestados, y entre los jóvenes era un valor un poco más alto, ahora no recuerdo, pero creo que era un 65%, creían que el estado de bienestar es este juego de suma cero, ¿no?, que si aumentaban recursos por un lado, que tarde o temprano iba a venir recorte por otro. Y lo que es más problemático, creo, para mí, desde de esta perspectiva de la austeridad y del marco de suma cero y de esta perspectiva de austeridad en la que creo que también se está volviendo cada vez más prevalente, ¿no?, en la opinión pública, con la guerra, incrementar gasto en defensa, incrementar gasto en otras áreas, ¿no?, cambio climático, etcétera, hacen que todavía esta percepción, ¿no?, quizás se acentúe. Y lo que me parece más problemático de esto es que vemos que aquellos individuos que tienen esta percepción más alta son aquellos que de alguna manera son menos solidarios, en el sentido de que
prefieren mantener las políticas que les benefician a ellos e invertir menos en otras políticas más generales, sobre todo aquellas que van a grupos más vulnerables, como pueden ser ayudas sociales, prestaciones por desempleo o prestaciones a inmigrantes, ¿no? O sea, hay menor disposición a ayudar a grupos vulnerables para mantener políticas que sostienen diferencias de estatus, como pueden ser en muchos casos también las propias pensiones, ¿no? Entonces creo que esto también es algo preocupante y que puede afectar de cara al futuro, ¿no? A la posibilidad de reformar el estado de bienestar. Vale, y hablando de reformas, y aquí quiero un flashazo porque nos hemos pasado un poco de tiempo y sí que quiero dejar tiempo tanto a la intervención de Lea como a al menos 10 preguntas del público. 3 flashazos de 2 minutos, si es posible, cada uno, de pensar un poco en el futuro y reflexionar sobre qué posibles reformas, digamos, podemos implementar para mitigar el riesgo en el futuro de este conflicto intergeneracional y fomentar una cooperación. En este sentido, ¿qué creéis qué reformas son viables, tanto políticamente como económicamente, que son 2 cuestiones separadas? 2 minutos más o menos cada una, aquí sí puede ser un poco estricto. Empezamos contigo, Macarena. Vale. Sí, bueno, yo lo que veo, lo que creo es que una reestructuración, ¿no?, muy profunda del estado de bienestar o de las políticas sociales es difícil, ¿no? Porque las políticas generan expectativas, generan intereses, generan percepciones de merecimiento que luego son muy difíciles de revertir. Es verdad que hay puntos de inflexión importantes y, por ejemplo, vimos, por ejemplo, durante la crisis del COVID, ¿no?, que a pesar de este marco también de austeridad, de repente vimos un momento de mucha intervención, ¿no?, por parte del Estado para compensar pérdidas de ingreso. Y creo que lo que sería interesante sería introducir políticas hacia los jóvenes que tuviesen este componente de la transferencia, ¿no?, y de la compensación. No solo de una lógica de inversión, porque creo que también generaría esta capacidad de movilización, porque la percepción también de los beneficiarios es mucho más directa, ¿no?, de que el Estado está interviniendo en su beneficio, ¿no?, que le está dando esta prestación y que le da este servicio, y creo que esto generaría más sostenibilidad también de esta política de cara al futuro y probablemente mayor movilización por sostener esta política, más que otras formas de intervención que pueden ser más indirectas y que sobre todo en muchos casos no se aplican recién a grupos que estamos hablando ya de 18 a 25 años, por ejemplo. Vale. Serena, 2 minutitos. Muy brevemente, yo un par de ideas concretas y luego una más abstracta. Invertir mucho en la infancia, de nuevo vuelvo a repetir este punto, lo enfatizo por lo que entiendo no solo en la infancia ya escolar, sino también en etapas preescolares. Una cosa que coge mucho la atención de nuevo en España es la baja provisión de guarderías y de fondos públicos, o sea, pagadas públicamente para los menores de 5 años, sobre todo para la edad de 0 a 3. Y hay mucha evidencia que estos primeros años, sobre todo de 1 a 3 años, la falta de escolarización universal de calidad tiene mucha responsabilidad también para muchas desigualdades socioeconómicas. O sea, quedarse en casa con madres de clase media es una cosa, quedarse en casa con padres que tienen poco tiempo, que son desventajados, es otra. Otra idea que lanzo allí, que es muy controvertida incluso entre los filósofos, y esto sí que va a la idea de democracia y del sesgo de la democracia, así como está dada esa pirámide de la población, es pensar en maneras de incentivar, de rejuvenecer el público democrático y también los representantes democráticos. En los últimos 50 años, la edad de los líderes políticos mundiales ha crecido. La edad media ha ido de 55 a 62 años. Pensemos en Estados Unidos, también a China, a India y otros países. Algunos piensan que se podría pensar en el derecho a votar con un derecho que tiene caducidad, o sea que no podemos tenerlo hasta que moramos, sino que, como el carnet de conducir, creo en muchos países, en un cierto momento se nos revoca. Esa es una idea muy controvertida, pero la pongo allí en la mesa para debate.
Y por último, yo quería hacer un punto más filosófico, más abstracto, que es decir, yo creo que sí que es importante, por un lado, pensar con la mejor evidencia científica que los colegas aportan, cómo podemos evitar la suma cero, cómo podemos enriquecernos todos con cuáles políticas, beneficiando aunque quizás a algunos grupos que nos parezcan que no merecen, pero cómo podemos enriquecernos todos. Pero al mismo tiempo también tener siempre presente que en muchas políticas justas algunos tienen que perder los privilegios. Y esto es un hecho muy obvio, pero que yo no siempre encuentro bastante aceptados, incluso quizás por mí misma o mis colegas, ¿no? Que cuando se nos tocan nuestros intereses nos cuesta. Sí, a ver, muy rápidamente, hay 3 maneras básicas de hacer reformas del estado del bienestar, viables políticamente. Una, haciendo que paguen el pato los más débiles, ¿no? Esta es bastante habitual y entonces tienes bajos costes políticos, ¿no? 2, haciendo que sea un win-win, que todos ganen, ¿no? Financiando los costes con crecimiento económico, con deuda, con ayudas europeas, etcétera, ¿no? 3, con una reforma fiscal en la que hay ganadores y perdedores, ¿no? En España hemos hecho las 2 primeras cosas siempre y nunca hemos hecho la tercera, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Y tenemos pendiente hacerla, ¿no? Porque tenemos un diferencial de recaudación fiscal con la Unión Europea que es bastante considerable. Con este incremento de la recaudación, ¿qué podríamos hacer? Pues por hacer mi lista a los reyes en un minuto y sin repetirme de otras cosas que ya se han pedido, incluir a los más jóvenes en las prestaciones de las que están excluidos actualmente, ingreso mínimo vital, rentas mínimas, etcétera, herencia universal o algo que se le parezca que permita un mínimo acceso a la vivienda a los 18 años y, en tercer lugar, si me pones la anterior, por favor, sí. Una prestación universal por hijos a cargo que, si fuera de 150 euros al mes por hijo, solo supondría el incremento de coste que veis ahí en esa franja de color naranjita. Y, por tanto, seguiría habiendo una diferencia abismal con lo que se gasta en otros grupos de edad. Tremenda lista a los reyes. Vale, entonces ahora para cerrar sí que me gustaría dar la voz a Lea. Lea Salazar Urquizar es estudiante de tercero de la ESO en un colegio de Madrid e intenta estar informada sobre la actualidad política y social y le gustaría estudiar filosofía o ciencias políticas. Así que, Lea, el suelo es todo tuyo y coméntanos a ver qué te ha parecido todo esto. Bueno, muchas gracias. A ver, primero de todo, gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí, sobre todo porque me interesan mucho estos temas y porque estar aquí con vosotros que sabéis tanto, pues bueno, me sirve para aprender un montón. Entonces, me gustaría hablar sobre cuatro temas principales. El primero, bueno, que en otros países los jóvenes reciben un montón de ayudas y en España no. Por ejemplo, unos amigos de mi madre que viven en Suecia nos contaron que allí se les dan ayudas a los jóvenes pues para que puedan pagar no sé, el alquiler de un piso, sus estudios o irse de casa de sus padres. Y ellos, a medida que se vayan poniendo a trabajar, les irán devolviendo el dinero al Estado. Entonces, esto me parece muy interesante porque como estas ayudas son para todos, no se perciben como algo para pobres y la gente muestra más interés porque también, como todos lo reciben, a la gente le interesa que sean de muy buena calidad. Entonces, al final, es un círculo virtuoso porque como todo el mundo lo recibe y todo el mundo le interesa que sea de buena calidad, más gente opina sobre ello y los políticos se sienten más presionados para mejorar aún más esa calidad porque podría influir negativamente en el voto de estas personas. Entonces, me gustaría saber por qué en España no se hace esto o por qué no se podría hacer, o sí. ¿Y cómo hacen ellos para, o sea, estos países que sí que tienen estas ayudas, cómo hacen para financiarlas y de dónde recortan? ¿Y cómo se podría implementar en España? Porque es un país suficientemente rico.
Entonces es porque los ciudadanos no lo pedimos o porque los políticos no se ponen de acuerdo y bueno, eso me gustaría saberlo si luego queréis contestar o lo que queráis. Un segundo tema es que me preocupa también la privatización de la educación y de la sanidad, porque mucha gente percibe que la calidad de la sanidad y de la educación públicas está bajando mucho, entonces muchos se van a la privada y pues es lo contrario de lo que pasa en el tema anterior, es un círculo vicioso porque al bajar la calidad se van, entonces hay menos masa crítica y no hay tanta presión para que ese sistema mejore o por lo menos para que no empeore. Entonces, a mí me da miedo qué es lo que puede que pase en el futuro, porque ahora, pues, si mis abuelos se enferman o lo que sea, que ya ha pasado, pues pueden curarse o tienen la posibilidad de recibir una buena atención médica. Y en el futuro, pues, por ejemplo, mis padres o si yo enfermo, mis hijos, no me gustaría tener que endeudarme para poder pagar la atención. Luego, ya en el ejemplo de la educación, pues, a ver, todos sabemos que hay colegios con mucho prestigio por la educación que se recibe en ellos. Entonces, me gustaría también que todos los centros tengan un mínimo de calidad, o sea, que no haga falta distinguir entre centros prestigiosos y no prestigiosos, porque que no haya que agobiarse igual por la ubicación, por donde se vive, qué centro te va a tocar, porque todos tengan un mínimo de calidad asegurada y que todos podamos recibir una educación decente. El tercer tema es que mucha gente de mi edad, estoy viendo ahora pues, en el colegio y todo, piensa que el dinero que tiene cada uno depende directamente del esfuerzo y de lo que se ha trabajado para conseguirlo. Y claro, esto pues, podría tener sentido si no se tiene en cuenta pues que no todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos recursos, las mismas capacidades también, porque hay gente que tiene más dificultades pues, para concentrarse, para estudiar, lo que sea, o tiempo al que, que igual hay gente que tiene que dedicar tiempo a actividades pues, que son que se les da un impuesto por circunstancias ajenas a ellos, no tienen todo el tiempo que tienen otras personas para dedicarlo a sus objetivos. Entonces, luego también se oye ahora bastante la frase o cosas parecidas a los pobres son pobres porque quieren. Y al final muchas de estas ideas también vienen de influencers o de creadores de contenido que dan estas ideas y los jóvenes, pues que son los que están votando ahora, aunque poco, o los que van a empezar a votar, siguen estas ideas. Entonces los adolescentes somos muy influenciables y las redes son nuestra principal fuente de información. Entonces, la información fiable a la que podríamos tener acceso no tiene mucha visibilidad. O sea, tiene que ser por iniciativa propia que nosotros busquemos. Si busquemos en Google cómo se gestiona los fondos públicos, hay información disponible sobre eso, pero tiene que salir de nosotros buscarlo. En cambio, cualquier persona que se ponga, por ejemplo, en TikTok a hablar sobre ese mismo tema, que puede ser que no tenga una información tan fiable o no sepa transmitirla bien, eso va a tener muchísima visibilidad y no tiene que salir de ti buscarlo, sino que te va a aparecer. Entonces, yo creo que necesitamos también pues, que nos expliquen cómo funcionan las cosas, porque estamos muy desinformados y también mucha gente al final desconfía de políticas que da por hecho que existen, pero no sabe cómo funcionan. Entonces necesitamos más información. Por ejemplo, en mi colegio hay una asignatura que es taller de investigación y hacemos debates y sí que se nota que mucha gente se informa solo a través de las redes sociales. Entonces, eso también pues, contribuye a que no sepan de lo que están hablando. Entonces, más asignaturas como esta o talleres o cosas para explicarnos estarían muy bien. Por último, otra cosa que me preocupa es de qué forma vamos a poder los jóvenes empezar nuestra propia vida. Porque igual es porque somos muy pocos ahora o porque no votamos mucho, pero no se nos destinan suficientes recursos. También igual porque bastantes de nuestros votos, o sea, los que sí que votan, muchos de esos votos van a partidos políticos que igual
no creen tanto en lo público, entonces pues eso influye. Pero bueno, también lo que has dicho tú, José, de que se nos considera como menos merecedores, entonces, claro, eso también. Pero si queremos ayudas, también tenemos que pensar de dónde se puede obtener el dinero para dárnoslas. Entonces, bueno, siempre se piensa en igual las personas mayores, pero son muy merecedoras de sus pensiones porque llevan toda su vida trabajando, han contribuido muchísimo y al final se siente como si les debiéramos algo. Entonces, igual no hace falta recortar a otros grupos, sino que se puede generar pues mediante impuestos o lo que sea, pero eso ya, las respuestas no las tengo porque yo no estoy de lo que hablo. Pero no se puede pretender que construyamos nuestras vidas sin una base. Necesitamos un empujón, necesitamos algo. Y al final, si se dice que somos menos merecedores de ayudas porque todavía no hemos contribuido, es que no tenemos posibilidad de contribuir si no recibimos esas ayudas primero. Entonces, pues también igual es necesario pues, que se confíe un poco en nosotros, que se nos dé como ese voto de confianza para que luego nosotros demostremos que podemos seguir y que podemos contribuir y podemos luego devolverlo a lo largo de nuestra vida. Pero luego siempre también queda la pregunta de dónde se saca ese dinero. Entonces, eso. Y bueno, esto es todo lo que quería decir. No sé si alguno de vosotros querrá después responder a algo, tampoco sin presión, pero muchas gracias por escucharme y espero que os haya interesado. Bueno, muchísimas gracias, Lea. Creo que os ha lanzado algún guante con alguna pregunta. No sé si queréis recogerlo y después cogemos unas cuantas preguntas del público. ¿Sí? Vale, pues vale, tenemos 3 al menos. Empezamos por aquí. Buenas tardes. Yo soy de la generación Boomer, tengo 68 años. Y lo primero que quiero decir es de que es más que nada un comentario, más que pregunta, ¿eh? No estoy de acuerdo en el tema del conflicto intergeneracional. Esto es una cosa que se está de alguna manera divulgando porque interesa. Lo que sí que yo, desde mi punto de vista, después de bastantes años trabajando, he visto de que el crecimiento económico que hemos tenido, que nadie se lo cuestiona ahora, es precisamente la causa de estos males. En el crecimiento económico que hemos tenido hay 2 binomios, el tema de la equidad y el tema de la eficiencia económica, el beneficio por delante de todo. Y nos hemos olvidado de la equidad. Y todas las cosas que está reivindicando Lea en estos momentos está hablando ni nada más ni nada menos que del estado de bienestar. El estado de bienestar, las patas que tiene, la enseñanza, la salud, las pensiones, todo eso hay que mantenerlo. Lo que pasa es que en los años de crecimiento que hemos tenido hasta la pandemia, cuando se ha visto que este sistema no funcionaba, es cuando ahora vienen estos males. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Estamos hablando de redistribución de la riqueza. Yo creo que siguiendo un artículo muy interesante que escribió el profesor Antón Costas en el año 2020, él dice que hay que hablar de predistribución, es decir, hay que ver cómo distribuimos antes todos los recursos que tenemos para que luego no nos pase y que haya deficiencias en los sistemas de equidad. Es decir, que hay que buscar un equilibrio entre la equidad y la eficiencia económica, no como hasta ahora que hemos dejado de lado la equidad, simplemente decir eso. Y de todas maneras, que me queden muchos años de vida todavía para poder vivir con vosotros los jóvenes, para intentar llegar a un acuerdo como el que se llegó apelando a la historia en los famosos gloriosos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial o de los pactos de la Moncloa, donde se sentaron a la mesa todas las fuerzas para intentar un crecimiento tal como estaba el país. Muchas gracias. No sé si queréis decir algo también, aprovechar para... Sí, recogemos todas. Vale. Sí, vale.
Hola, buenas tardes y muchas gracias. No, mi pregunta es únicamente si os planteáis que podría ser lógico que la generación de Bea, cuando le llegue su turno profesional y tenga una vida laboral, se pueda plantear la legitimidad de nuestra deuda pública. Es decir, me parece que se puede pensar que la mayor injusticia que hay es la deuda pública, que no es más que una transmisión intergeneracional del déficit público. Es decir, Bea un día tendrá que pagar nuestra fiesta, y ya puede coger y pagarla buenamente o plantearse la legitimidad de esa deuda pública. Bueno, yo si se resuelve esta cuestión ya no tengo nada que decir. Sí, vamos a ver. La verdad es que es un placer estar aquí y escucharos. Qué lástima que no esté la televisión por medio, porque en Price Time estaría extraordinaria, ¿no? Se hablaba de ayudas. En cualquier lugar que vamos siempre hablamos de ayudas y que nos den y tal. Hay que plantearse también qué tipo de ayudas hay que ofrecer y hay que prestar, porque yo que a los jóvenes hasta que acaben la universidad les daría absolutamente todo, porque todo el que quiera estudiar tiene que acabar la universidad si quiere, y que no sea por cuestión de falta de medios de los padres y de eso. Es un tema que no lo dudo. Ahora bien, ¿cómo se ayuda a estos niños? Pues a lo mejor hay que pensar en cuántos alumnos tiene que haber por aula. Si tienen que tener costumbre o hábitos de biblioteca. Si el ambiente de su casa es el idóneo para poder estudiar, porque hay padres que desgraciadamente no lo pueden ofrecer y aunque se les ayude, no lo ofrecerán porque el entorno no lo permite. Si ahora ya nos vamos a los de edades más avanzadas, entre los 25, los 35, los 40, aquí hay que dar una lección a algunos de ellos, porque lo que no se puede estar pensando en invertir a lo mejor en criptomonedas porque ofrecen un futuro extraordinario y pensar que la seguridad social y estas cosas no hay que pagarlas. Esto no puede ser. Hay que tener una mentalidad de grupo y hemos de avanzar por ahí. En cuanto a los mayores, a mí esta diapositiva que estábamos viendo aquí me ha parecido excesiva. Las diferencias entre las ayudas, supongo que están bien justificadas, no lo dudo, pero ¿se ha descontado de la columna de lo que gastan los mayores todo lo que han aportado o qué? Porque yo me planteo, ¿qué día me tengo que morir para estar de acuerdo o a cero con el Estado? Esta es una de las preguntas que me ha quedado, ¿no? Bien, hay otra cuestión, ¿no? ¿De dónde van a salir los dineros? Siempre nos quedamos con esta duda. Hay datos escandalosos de elusión fiscal. Hay datos escandalosos de evasión fiscal. Y hay datos tampoco nada agradables de economía sumergida. Estos temas los debemos entender todos y hemos de corregirle. Me limito ya por último a los mayores. Los mayores, que me quedaba una cosa. ¿Ustedes han pensado cuánto cobra un mayor si tiene necesidad de hacer uso de una residencia? Yo creo que es una pregunta que también los gobiernos se la tienen que plantear. Atendiendo a lo que decía Bea, sí, termino. Los servicios públicos son la solución para la gente de a pie. Nada más, gracias. Tenéis por aquí unos cuantos guantes al aire. No sé si queréis coger alguno y ya cerramos. Nos quedan 4 minutitos. Yo quería coger algún guante de Lea, porque yo creo que ha dicho un par de cosas muy interesantes, ¿no? La primera es ¿por qué no tenemos aquí un sistema como el que tienen los países nórdicos, ¿no? Bueno, pues porque tenemos una trayectoria muy distinta en nuestro estado del bienestar, ¿no? Y venimos de una historia muy diferente y de unas relaciones de poder entre clases sociales muy distintas también, ¿no? Y venimos de un país que ha sido enormemente familiarista, ¿no? Con unos valores muy familiaristas, ¿no? Donde los estados del bienestar
empezaron pues muy ligados a la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y a los valores religiosos, ¿no? Entonces, todo esto tiene aún su peso, ¿no? en las dificultades de emancipación de muchos jóvenes y en las dificultades para entender por parte de los poderes públicos que hay que priorizar el gasto hacia ahí en alguna medida más de lo que hemos hecho. Y la segunda cosa es lo que has comentado sobre la falta de información. Claro, tienes toda la razón y lo más dramático del caso es que eso no afecta únicamente a los más jóvenes, ¿no? Sino que afecta a la población en general, ¿no? Es decir, hay una enorme falta de información que incluso a veces raya la ilusión masiva sobre el funcionamiento del sistema fiscal, el funcionamiento distributivo de todo nuestro sistema de prestaciones sociales, etc. Pero es que, si me permitís la broma, es que, pues no sé, yo recientemente he tenido interacciones con el sistema de prestaciones sociales bastantes, ¿no? Y es que ni los propios trabajadores de la administración pública saben cómo funciona, es que les tienes que corregir tú, ¿no? Entonces, no digamos ya los periodistas, algunos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la buena noticia es que no es un problema que os afecte solo a los jóvenes, ¿no? La mala noticia es que, pues bueno, tenemos un problema masivo de ilusión, falta de información y falta de competencia con este tema. ¿Por qué no están descontadas las cotizaciones de las pensiones? Bueno, pues porque vivimos en un sistema de lo que los ingleses llamarían pay as you go, que es que las cotizaciones que tú pagas no financian tu pensión, financian la pensión de los que le están cobrando en ese mismo momento, ¿no? Entonces, desde un punto de vista contable, eso no sería correcto, ¿no? ¿Puedo un después par de puntos? Sí, sí. Yo creo que estamos con el punto que se hizo con respecto a equidad, eficiencia. Yo creo que, por lo menos mi impresión es que todos los panelistas aquí estamos de acuerdo que hay que tener en cuenta la equidad, pero la pregunta yo creo muy difícil es ¿qué requiere la equidad, dado que vivimos en varios momentos de la vida y que algunas políticas nos favorecen en algunos momentos y no en otros? Y por ejemplo, la pregunta que era, por ejemplo, la deuda pública, ¿es esto una manera justa de financiar las políticas de ahora o no? Porque estamos endeudando a las generaciones futuras. Entonces, esas son preguntas difíciles sobre qué es lo que requiere la equidad. Estamos todos de acuerdo, yo creo, que la equidad es importante. Solo quería apuntar una cosa curiosa con respecto a los estados escandinavos, que siempre se mencionan como el ejemplo fabuloso. En Dinamarca vas a la universidad, no solo no pagas matrícula, sino que te pagan una beca. No solo para el grado, sino para el doctorado también y el máster también. Hay algunos estudios que muestran que allí también, si tomamos en cuenta transferencias privadas de familias a sus hijos, también en términos de tiempos, que se tienen que tomar en consideración también, en realidad allí también se desfavorecen los jóvenes, hasta allí, comparado con el gasto hacia los mayores. Pero quería subrayar que sí que es importante, y creo que allí también estaremos de acuerdo todos, que las políticas universales son las que crean círculos virtuosos que hay que intentar aprovechar, incluso cuando se invierte en la infancia. Una última cosa, en Dinamarca el 98% de niños antes de los 3 años, de 1 a 3, perdonad, están en guarderías públicas que son casi gratis para los padres. Aquí hace unos años, ahora no lo sé, era alrededor, rozaba los 44%. Estas son políticas que hay que cambiar y ofrecer a nivel universal. Sí, yo conecto también con estos últimos puntos, porque creo que también siempre no idealizamos mucho los países escandinavos y pensamos que todo está yendo muy bien, pero también están enfrentando muchos de los desafíos que encontramos en otros países, ¿no? Y, por ejemplo, lo que apuntaba Lea, que las clases medias tuvieron un rol muy importante para el desarrollo de estas políticas universales en los países escandinavos, pero también estas en muchos aspectos se están viendo cuestionadas en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque clases medias acomodadas querrían poder acceder a más, ¿no? O demandan más, piden más calidad del sistema público y prefieren ir por soluciones privadas. Y también, de nuevo, hablando de la idea de los privilegios
¿no? En gran parte también el modelo escandinavo, por ejemplo, funcionó porque hubo un modelo también de concertación donde durante muchos años muchos sectores sacrificaron la posibilidad de, por ejemplo, cobrar salarios más altos, ¿no? ¿Para qué? Para que la distribución salarial, ¿no? Esta predistribución fuera más equitativa. Claro, esto requiere un ejercicio de concertación que se hace más difícil hoy en día por el desmembramiento de muchas de estas organizaciones, ¿no? De representación de los trabajadores y de diferentes áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, sin estas organizaciones intermedias, ¿no? Cuando la comunicación quizás se hace de forma más directa de medios de comunicación, de políticos a ciudadanía, o se pierde la importancia de estas organizaciones intermedias, se pierde la posibilidad de esta concertación, de esta solidaridad y de quizás aceptar ciertas pérdidas de privilegio porque hay alguna garantía de que hay algo a cambio, ¿no? Porque forma parte de una concertación, de un proceso de negociación que es diferente de, por ejemplo, una reforma que se impone desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero esto me gustaría resaltar que estos mismos desafíos que se plantean sobre, por ejemplo, clases medias escapando servicios públicos en España o en algunas zonas de España, también son áreas que preocupan crecientemente en los países escandinavos, ¿no? Y que también se plantean estos mismos desafíos. O sea, que no es una cosa que solo, ¿no? A veces idealizamos, ¿no? El pasto siempre es más verde del otro lado, pero los mismos desafíos se plantean. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Lea, muchas gracias también a todos por venir y por las preguntas. Y nada, damos por cerrada la sesión de hoy.